Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo número 3, el cual está conformado por Viri Sánchez, Eduardo Maqueda y por Guadalupe Castillo. Nosotros les vamos a hablar sobre la educación indígena en México. En 1935, Lázaro Cárdenas funda la Asociación Autónoma para Indígenas. Esta asociación buscaba solucionar la problemática que en ese entonces ya existía y que actualmente aún existe en algunas comunidades. Esta fundación también tenía como objetivo establecer y mejorar la educación indígena en ese instante. Bueno, yo voy a hablar sobre quién se encarga sobre la educación indígena en México. Podríamos decir que la Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe, es decir, la DGEIB, es el instituto que se encarga de las normas y la atención educativa dirigida a la población indígena, afromexicana, migrante y pues en este caso que son personas que tengan pertenencia cultural y lingüística ya sea en una manera equitativa y exclusivamente. Nosotros tenemos o se tiene como propósitos de la educación general, en este caso de la educación indígena. Primero es garantizar un acceso a la educación a los niños, gratuito obviamente. Como segunda podríamos tener potencializar el desarrollo intelectual físico, psíquico y socioemocional de los niños para así tener un favorecimiento de nuevos aprendizajes y conocimientos, tomando en cuenta en este caso también lo que son sus particulares culturales, como la lengua, su sociedad, su género, para así tener bueno, expresar lo que son sus múltiples y diversas interacciones en un cerrado contexto, así para resolución de sus situaciones cada vez más complejas en el ámbito personal, familiar y comunitario. La siguiente sería fomentar infantes que entienden a la autonomía y progresar, que tengan pues progresen en tener una decisión autónoma y con una responsabilidad. La siguiente sería promover la construcción y la internalización y que se pongan en práctica para determinar ciertos valores como la empatía, la responsabilidad, la tolerancia, la creatividad, la colaboración y pues por lo tanto también el respeto con ellos mismos para que así pues tengan un buen trabajo y pues su entorno natural sociocultural pues sea el mismo que los demás. Y por último tenemos lo que es promocionar la orientación educativa entre madres, padres y pues personas que estén a cargo de ellos para que así tengan pues que el infante se sienta no obligado, sino que se sienta comprometido en pues, apoyar a sus familiares, a lo mejor en este caso indígenas o por ejemplo sus abuelitos, sus padres que a lo mejor pues no tuvieron la misma educación, pues ellos puedan fomentar pues ese gran aprendizaje, esa orientación. Para ello, pues se implementa lo que son pues, los docentes indígenas, ya que pues obviamente en su tiempo, bueno, hace muchos años, pues no se podía ingresar o no se podía integrar un docente indígena, que se le diera una educación, ya que pues no, varios docentes no tenían como tal ese lenguaje, entonces pues como fueron creciendo, como fueron pasando los años, en el 2018, pues el informe breve panorama educativo de la población indígena, en este caso el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, que es el INE, pues generó lo que es la lengua con mayor población, habitualmente para preescolar y primarias indígenas, teniendo como formación docente pues personas capacitadas y especializadas en áreas que pues son fomentadas en sus clases, pues con esa cultura, teniendo o siguiendo lo que es la cultura indígena, para lo que es la población, pues con su población cultural. Para ello, pues se integró lo que es la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN,
que pues es una de las escuelas normales que pues los estudiantes pedagógicos pues el 6.4% pues hablan idioma indígena y así puedan orientar lo que es el aprendizaje pues en ciertos lugares indígenas. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunos problemas que vemos en esta educación indígena. Uno de los problemas principales que vemos en esta educación es que no cuentan con bastante acceso tecnológico. Estos estudiantes no cuentan con una computadora, ni con un teléfono, ni con una tablet, ni siquiera cuentan con internet. Otros problemas que vemos en esta educación indígena es cuando se vino lo de COVID. Pues estos estudiantes no pudieron mantener el modelo educativo a distancia porque, como le había dicho, pues no cuentan con una televisión. Entonces, para tener acceso a Aprende a Casa, pues no se pudieron conectar porque pues obviamente no tenían la televisión o teléfono ni cómo conectarse. O no tenían al lado un adulto que los estuviera supervisando para que hicieran las actividades escolares. Otro de los problemas que vemos en esta educación es que no hay bastantes maestros bilingües cuando, bueno, no dominan estos maestros varias lenguas. Cuando realmente en esta educación tenemos varios estudiantes, grupos de estudiantes que pues cada uno de estos estudiantes tienen una lengua diferente y pues sí nos hace falta en esta educación bastantes maestros que dominen lenguas diferentes, ¿no? También es que en esta educación vemos otro problema que los niños no cuentan ni con materiales didácticos, ni con recursos, ni libros, pues no cuentan con todo eso. Por eso es que estos niños no aprenden a leer, incluso aprenden a leer más grandes, y aquí aprenden a leer, ¿sí? A los 6 años, allá aprenden más grandes. Esto es por lo mismo, pasa por lo mismo porque no tienen los suficientes materiales como para estar aprendiendo, ni los suficientes maestros para que aprender en su misma, bueno, en la lengua que ellos dominan. Bueno, pues como lo mencionan, una de las características importantes que debe de tener el maestro o docente indígena es que debe de tener esa vocación que le debe de nacer, porque por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Los que trabajan en escuelas públicas tan solo te mandan a una distancia lejos, pues ya no lo haces con gusto, ¿no? Porque al final de cuentas está súper lejos, está lejos de tu zona. Entonces, a veces eso también es un factor que llegas al aula con desmotivación. La importancia aquí es que te debe de nacer y sobre todo tener esa espinita de vivir, pues ahora sí que en una zona indígena, que te tienes que adaptar a su cultura, a sus costumbres, a su gente, ahora sí que a todo su contexto cultural y saber adaptarte y saber crear con el material que es posible tener a tu alcance, crear ahora sí que diversas técnicas para poder instruirlos de manera correcta. Como bien lo menciona mi compañera, es importante que el docente sea bilingüe, ya que a lo mejor pues tú llegas, puedes ir con toda la fe del mundo, pero si de primera instancia en las culturas indígenas no manejan el español como tal, ellos tienen su idioma establecido, entonces el error ahí es que a veces los docentes no llevan el conocimiento de la lengua que se maneja, ni de la lengua que se maneja, porque pues hay varias, aunque están en extinción, pero hay diferentes. Al igual que en este caso, él debe tener conocimiento, pues primero para aprender a comunicarse con ellos. Es como pues un maestro, pues con niños sordomudos, ¿no? Pues que tienes que aprender a adaptar a su contexto, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, lo súper
no saben comunicarse y eso es el problema de que ellos no se puedan adaptar. Por ejemplo, a lo mejor pues tienes que aprender, ¿no? En este caso yo hice el ejemplo, aprenderte tan solo su numerología, no sé si se vea, por ejemplo, el 0 es como pues como un huevito con 3 rayitas. Al final de cuentas igual, adaptarte, por ejemplo, esta es la numerología maya, el número 1, el número 2, hasta viceversa, hasta llegar hasta el 9, y empiezan las rayitas que simbolizan el 10 sería el 11 sería, por ejemplo, una rayita, un puntito y así viceversa, hasta llegar a las diversas, por ejemplo, hasta el número 20, 30 o demás. En este caso, si tú cuentas con ese conocimiento, pues ya tienes una base en el cómo te vas a saber comunicar, vas a conocer más de su contexto y al final, pues se hace esa viceversa, ¿no? De que tanto como ellos van a saber manejar, pues el idioma español y una lengua. En este caso, es importante tener en cuenta que para eso, pues te tiene que gustar el transmitir y sobre todo no porque vayas a una comunidad indígena, no creas que no tienes que, pues, ahora sí que con la prepa o a lo mejor con la secundaria, no. Muchos tienen ese falso concepto, pero al contrario, yo creo que es cuando debes de ir mucho más preparado y pues sobre todo, más ahora sí que saber, pues, hablarles y explicarte porque no solamente vas a trabajar con un grupo en especial, vas a trabajar con un grupo pues multigrado, vas a trabajar ahora sí que adaptarte a todos todas las edades en una sola aula. Entonces, pues es más o menos como un poco, digámoslo, que como la educación para adultos en ese aspecto, pero pues no tanto porque al final de cuentas estamos trabajando con niños. En esta parte lo que buscamos es que pues igual en una de las solucionar esas problemáticas y sobre todo que mencionaban, estos problemas se dan porque uno no sabe explicarse o no sabe transmitir ese conocimiento, ya que tan solo otro dato extra sería que actualmente los que tienen un mayor retraso en las comunidades indígenas son Chiapas, Oaxaca y Veracruz, son los que encabezan esta lista con la educación, con el problema de rezago educativo actualmente. Entonces, esto también a veces es porque uno no sabes pintarles pues otro mundo, ¿no? Porque también como les menciono, ellos están adaptados a otra costumbre, en donde las niñas, pues ya sabemos, ¿no? Tú solamente te vas a dedicar al hogar, a tener hijos y así, y los hombres pues a trabajar en el campo o en otras diversas áreas. O la migración. En este caso, lo que es incentivar y a transmitir como ahora sí que uno va a tener ese papel de transmitir, de crear y de adaptar y pues adaptar unas nuevas costumbres a pues a manera de acabar con todo ese rezago educativo que hay actualmente. Entonces, pues la educación indígena, la verdad, pues como tal, algunos lo mencionan, pero pues no le dan tanta importancia como tal. Entonces también eso es un factor que a veces no se cuenta con la parte gubernamental, ni de su propia zona, ni de mayor parte. Por ejemplo, pues ahora sí que no nos importa y este rezago sigue incrementando cada vez más. No sé, igual mis compañeros, si quieran dar alguna otra opinión. Sí, pues como lo mencionaba Lupita, actualmente ya se están teniendo como docentes capacitados para poder fomentar este aprendizaje, pero sin embargo, pues años anteriores, no, los docentes que estaban preparándose para dar clases se negaban a tener como tal pues sí, un aprendizaje para un idioma bilingüe, bueno, indígena, ya que pues se les imponía por lo mismo de que tenían que estar en un pueblo pues rural, en donde no había, a lo mejor no había luz, no había agua, entonces pues muchos docentes, en este caso, prefirieron evitar ese tipo de cuestiones, la falta de recursos para dar clases, entonces por eso evitaban tomar este tipo de clases o de capacitaciones. Sin embargo, pues ahorita en la actualidad, como yo lo mencioné, pues hay un instituto, que en este caso que es la UPN, que pues está encargada o pues apoya a las personas que se quieran dedicar a ser docente en zonas rurales como pues por ejemplo en zonas indígenas,
para poder fomentar a los niños un buen aprendizaje y que los niños se sientan, no se sientan atacados, sino que se sientan, en este caso, pues libres de aprender, obviamente conforme con su cultura. No se busca que olviden la cultura, eso tampoco sería algo ilógico. Los docentes preparados para dar clases en zonas indígenas, pues también tienen que tener en cuenta que pues, son personas con muchas culturas, muchas tradiciones, el cual pues debe de conllevar pues a lo largo de su aprendizaje. Y como le vuelvo a mencionar, una de las razones por las cuales se empieza desde el preescolar y primaria es para que así los niños pues fomenten o incentiven, como dijo mi compañera, a sus papás o a sus abuelitos, para que ellos también tengan la oportunidad de, pues por lo menos aprender a leer, ya que pues sí, hubo un más alto índice de alfabetismo, no solamente pues en zonas indígenas, sino pues también a lo largo de todo el estado, pero por ello, en este concepto, pues sí es importante que pues que se busque incentivar a los niños para poder aprender y tener pues más, aparte de su cultura, pues tener más pues conocimiento. No sé, eso me recalcaría mucho, el cual que pues sí, ahorita hay docentes ya capacitados y preparados pues para dar una buena educación a personas indígenas, porque pues no nada más se trata de dar a las personas, a los niños, sino también pues hay institutos o se están preparando docentes para dar clases a personas adultas, en este caso pues mayores, que pues a lo mejor tienen o desean el querer antes, desean el querer aprender más de lo que pues ellos ya tienen. Entonces, pues para ello, pues como lo mencionaron mis compañeras, sí es importante tener estar preparados porque pues son personas que a lo mejor están acostumbrados a una cosa y pues llegar y nosotros implementar una nueva forma de aprender, pues sí les puede costar mucho trabajo. Entonces, sobre todo hay que tener esa empatía, esa tolerancia para poder fomentar un buen aprendizaje y pues no rendirnos como docente. Y pues eso sería todo. No sé, alguien más de mis compañeros quisiera dar un punto. No, pues por mi parte igual sería todo, Viri. Bueno, pues entonces igual cualquier cosa, cualquier duda, pues sí, nos pueden preguntar y pues para que esté un poco más claro el tema. Y les agradecemos por su atención. Gracias. Gracias.